Tenemos a alguien en la compu. Bien, vamos. A la pregunta que a todos nos hacen en algún momento, ¿quién es Jesús? ¿Qué respuesta le podemos dar? Si alguien te pregunta hoy, te dice, ¿a dónde vas? Sí, voy a la iglesia. Vamos, está lindo, invitas a alguien y te pregunta, ¿pero qué hacen ahí? ¿Quién es Jesús? ¿Podés responder a eso? Amén. Podemos responder. Pero a veces, en algunas ocasiones, nos falta por ahí algunos conceptos bíblicos que es importante tener a mano. Y yo eso les traigo. Un capítulo bíblico que está en Juan capítulo 1, que habla muchas veces acerca de Jesucristo. Y esto es una herramienta para tu vida, para el día en que vos tengas que hablar del Señor. Amén. Pido por favor que las madres estén atentas a sus hijos. Por favor, tratemos de no hacer tanto ruido. No me molesta el que llora, sino el que juega y hace ruido. Atentos. Amén. Gracias. Juan capítulo 1. En realidad porque yo me distraigo re fácil, por eso. ¡Vamos! Dice así, Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, ¿quién era? Dios. Tomen asiento. Ahí tenemos la primera respuesta a quién es Jesús. Para los que toman nota, pongan que Jesús es el Verbo de Dios. Yo les puedo decir que verbo en griego es logos, en latín es verdum y en hebreo es memra. Y en todas esas traducciones significa palabra pronunciada por Dios. Eso es verbo. Amén. Entonces en Juan 1, versículo 1 y versículo 2, dice, y este era en el principio con Dios. El 3, por favor. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos como en estos 3 versículos vemos el accionar del Verbo. ¿Quién es el Verbo? ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Jesucristo. Entonces a la pregunta ¿quién es Jesús? Vos podés responder es el Verbo de Dios. ¿Dónde aparece también esto? En Apocalipsis, por favor, 19:13. Apocalipsis 19:13 dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí está hablando de Cristo. Amén. Volvemos a Juan, por favor, capítulo 1, versículo 3. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Jesús o Cristo desde la eternidad en la creación tuvo muchísimo que ver. Porque podemos decir que Dios Padre era el que ideaba las cosas, pero Dios Hijo era el que hacía las cosas hechas. Porque en este versículo dice, todas las cosas por Él, ¿por quién? Por el Verbo, por Jesucristo, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Seguimos leyendo. 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los... Jesús es
vida. Jesús es la luz de los hombres. A la pregunta entonces, ¿quién es Jesús? Podemos responder que Jesús es vida, es nuestra vida. Y Jesús es mi luz. A la canción esa, Jesús es mi luz y mi salvación, está basada en este versículo bíblico. Jesús es la luz de los hombres. Fíjese lo que dice, por favor, Juan 14:6, versículo conocidísimo. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí tenés también 3 títulos que Jesús coloca a esta pregunta, ¿quién es Jesús? Jesús es camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y nadie en esta tierra puede ir al Padre si no es a través de Él. Amén. Ahí vemos que es vida. Fíjese lo que dice, y vamos a 1 de Juan 5:11. 1 de Juan 5:11. Presten muchísima atención a esto. Esto lo charlábamos hoy a la tarde con los jóvenes y entendimos un montón de cosas. Fíjense. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Amén. Y esta vida está en su Hijo. El 12. El que tiene al Hijo tiene la... El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la... Entonces, ¿cómo está? Muerto. Para Dios, si vos tenés al Hijo, aceptaste a Jesucristo como Rey en tu vida, sos un ser vivo. Estás vivo. Pero si no tenés a Jesucristo, no querés a Dios en tu vida, a Jesucristo en tu vida, para Dios vos sos un ser muerto. Por eso la Biblia habla que nosotros estuvimos muertos en nuestros ¿qué? Nuestros delitos y pecados. Entonces, para Dios, estar vivo es tener a Jesucristo adentro. Y si no está Jesucristo adentro, Dios te mira y te dice, no, está muerto eso. Para la ciencia médica, si hay alguien que está por ahí en coma, no le hacen un electrocardiograma, no se fijan si el corazón está latiendo, porque el corazón puede estar latiendo por drogas. Los pulmones pueden estar, respirando por una máquina. Entonces los médicos le hacen un electroencefalograma, le ponen unos electrodos en la cabeza. Y si hay en el monitor, hay líneas, es porque está pensando, tiene vida. Pero si hace una línea recta, es que esa persona ha fallecido. No tiene mente, no tiene, tiene muerte cerebral. Esa es la palabra. Pero eso es para la ciencia médica. Para Dios, el que está muerto es aquel que no tiene a Jesucristo en su vida, según lo que dice 1 de Juan 5:12. Lo leemos. El que tiene al Hijo tiene la... El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la... Mi pregunta es, ¿cómo estás? ¿Estás vivo? ¿Estás muerto? Porque si estás muerto hay una solución. Aceptar a Jesucristo como Rey y Señor de tu vida. Esto es en el mundo espiritual que estoy hablando. Y una vez que vos estás vivo, ¿qué pasó? De un muerto a un vivo. ¿Cómo se llama eso? Resucitaste. Y resucitamos juntamente con Él, dice la palabra. Amén. Jesús es nuestra vida. Seguimos. Primera San Juan 1. ¿Voy rápido? No respondo. ¿Dónde nos quedamos? ¿1:4?
1, versículo 4. 5, entonces, ya está, Jesús de la vida. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? Jesús. Entonces, para que diese testimonio de Jesús, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, está hablando de Juan. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz que es Jesús. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y ahí podemos decir que Jesús sigue siendo la luz. El 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Se acuerdan? El verbo. Pero el mundo no le conoció. 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿De quién habla ahí? Del pueblo judío. Muy bien. El pueblo judío dice que Jesús vino a ellos, pero ellos no le recibieron. Es más, terminó crucificado. No lo reconocieron. Porque para el pensamiento judío era necesario que se levantara un general entre guerrero y político que los librara de las manos de Roma en ese entonces. Pero Jesús, ¿cómo vino? Como un cordero. Amén. Nació en un pesebre, no nació rico. ¿Quién era su padre en la tierra? ¿Y cómo era? Carpintero. ¿Bien? Entonces no cuadraba ese Jesús al Jesús del estereotipo judío o al estereotipo que los judíos querían. Entonces, para el judío, para los filisteos, lo podemos ver en los diálogos entre Jesús y todos los filisteos, dije, nada que ver. En todos los escribas, podemos decir que lo juzgaban y le decían, tú no eres el Hijo de Dios. ¿Seguimos? Entonces vemos que los judíos no lo recibieron. Pero fíjese el 12. Mas a todos los que le recibieron, ahí entramos nosotros. A los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen? Le dio potestad. ¿Qué es potestad? Un derecho adquirido. Muy bien. De ser hechos hijos de Dios. Potestad es un derecho legal. ¿Cuánto tiene la escritura de su casa? Bien, a los que tienen la escritura de su casa, si le patean la puerta de su casa y se le mete adentro, usted déjelo nomás, agarre ese papelito y vaya a la comisaría. Y dígale, yo tengo la potestad de mi casa, tengo la escritura de mi casa, está mi nombre. Esas personas, por favor, sáquenmela. ¿Y qué va a hacer la policía? ¿Va a ir? ¿Le va a pedir papel a esa gente que se metió? ¿No tienen papeles? Afuera. ¿Es así? Es así. Tener potestad, tener ese certificado es poderosísimo. ¿Cuántos tenemos este certificado en lo espiritual? ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Estás seguro? Amén. Porque una vez que creíste, fíjese cómo es esto, mas a todos los que le recibieron, recibir a Jesús, a los que creen en su nombre, creer en el nombre de Jesús, le dio potestad. Ahí ya nos da el Señor este derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, es porque Dios quiere que estemos acá.
Dios quiere que estés acá esta noche. No sos casualidad de la vida, no sos un error humano. Bíblicamente, Dios te pensó y hoy estás acá. Que la vida te haya tratado mal o que las situaciones, circunstancias te hayan tratado mal, todo eso te trajo hasta el hoy. Y hoy estás escuchando la palabra de Dios. 14, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí encontramos 3 respuestas a quién es Jesús. Jesús es el unigénito del Padre, Jesús está lleno de gracia y Jesús es verdad. Amén. Próximo. Al 29 vamos. Vamos al 29 porque ya me miran con cara de terminado. Por favor, de predicar. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Jesús? El Cordero de Dios. ¿Quién es Jesús? El que quita el pecado del mundo. ¡Wow! A tu pregunta, ¿quién es Jesús? Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el que quita siempre mis pecados. Tus pecados también. ¿Seguimos un poquito más? El 33, agárrese de la silla. Juan 1, 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, con E mayúscula habla del Espíritu Santo, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Ahí está hablando Juan. Ahí está hablando Juan. Juan el Bautista dice: el que me envió me dijo, bautizá con agua. ¿Cómo bautizaba Juan el Bautista? Agarraba a uno y decía: ¿vos te querés arrepentir de tus pecados? Sí. Venía gente, mucha gente a Juan el Bautista. Yo me quiero arrepentir de mis pecados. Bueno, confesá tus pecados. Hice tal cosa, listo. ¿Te arrepentís? Sí. Vamos al agua. Se bautizaba a esta persona, listo, no hagas más. No peques más. Juan bautizaba en agua. Pero en este relato bíblico dice: yo bautizo en agua, pero el que viene atrás de mío, ¿bautiza en qué? En Espíritu Santo. ¿Quién es Jesús? El que bautiza en Espíritu Santo. ¿Cuántos son bautizados en el Espíritu Santo? Te bautizó Jesús. Único que puede bautizar en Espíritu Santo es Jesús. Esto no es emocional. Esto no es algo que te empujan a sentir algo. El único que puede bautizar en el Espíritu Santo se llama Jesucristo. Mis hermanos, traté de ser corto, fui rápido, pero ahora tenés una herramienta. Tenés una herramienta. Si alguien te viene y te pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Podés responder? ¿Podemos responder? A ver, ¿quién es Jesús? Ajá. El verbo. ¿Qué más? El Cordero. ¿Qué más? El que bautiza con Espíritu Santo y fuego, dice después. ¿Qué más? Es vida, es luz, es la luz de los hombres. Es la verdad, es el camino. Gloria a Dios. Fueron 15 minutos donde aprendimos quién es Jesús. Lo repasamos rapidito. Vamos a ministrar esta noche. Jesús es el Verbo. Jesús es vida.
Jesús es la luz de los hombres. Gracias, Señor, por eso. Jesús es el unigénito del Padre. Jesús es nuestra plenitud y es el que nos da gracia. Es la verdad. Jesús es el Cordero de Dios inmolado por nuestros pecados. Y a través de Él se quitan todos los pecados del mundo. Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Si hay alguno que recién entiende esto, por ahí no se lo habían explicado o no sabía, pero quiere aceptar a este Jesús, pasar de muerte a vida, le invito a que pase adelante. Solamente aquellos que por primera vez entendieron esto. Si hay alguien que quiere volverse a Dios porque lo necesita, también pase adelante. Si no hay nadie en esta condición y todos somos miembros en plena comunión, nos ponemos en pie, adoramos. Amén. Adoramos al Señor. Cierren sus ojos, agradezcan a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Jesús, tú eres la luz de los hombres. Y en este mundo de tanta tiniebla y de tanta oscuridad, te necesitamos, Señor Jesús. Pon en nuestras vidas, Dios, y en las vidas de mis hermanos, tu Espíritu Santo, Dios. Padre, gracias. Gracias por lo que tú significas para cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Pónganse en pie la iglesia, empiecen a orar. No pierda la comunión. Gracias, Jesús. Yo voy a tomarme un momento, voy a orar por mis hermanos, pero ustedes oren, acompáñenme. Es un momento en lo espiritual importante. Ellos reconocen que necesitan de Dios, como todos nosotros lo hicimos alguna vez. Oren, oren. Tenemos a alguien en la compu. Bien, vamos. A la pregunta que a todos nos hacen en algún momento, ¿quién es Jesús? ¿Qué respuesta le podemos dar? Si alguien te pregunta a vos y te dice, ¿a dónde vas? Sí, voy a la iglesia. Vamos, está lindo, invitas a alguien y te pregunta, ¿pero qué hacen ahí? ¿Quién es Jesús? ¿Podés responder a eso? Amén. Podemos responder. Pero a veces, en algunas ocasiones, nos falta por ahí algunos conceptos bíblicos que es importante tener a mano. Y yo eso les traigo. Un capítulo bíblico que está en Juan capítulo 1, que habla muchas veces